Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Mert Ramazan Demir rompe el silencio sobre Afra Sarraoğlu y sorprende a todos. En el mundo del entretenimiento, las declaraciones inesperadas suelen provocar revuelo, pero lo que Mert Ramazan Demir dijo recientemente ha dejado a todos boquiabiertos. El actor turco, conocido por su carisma y talento, confesó algo que nadie veía venir: Afra Sarraoğlu es la mujer de mi vida, pero el momento no era el adecuado. Esta frase ha encendido las redes sociales, y las fans no han tardado en reaccionar. Mert, quien ha mantenido su vida privada con bastante discreción hasta ahora, decidió hablar durante una entrevista informal tras un evento benéfico en Estambul. Con una mirada sincera y una voz cargada de emoción, afirmó: nunca había sentido algo tan real por alguien, pero a veces, cuando el corazón está listo, la vida no lo está. Afra Sarraoğlu, actriz que ha ganado gran popularidad por sus papeles en series juveniles y dramas familiares, también fue vista unos días después en un evento de moda en Milán. Aunque no hizo comentarios directos sobre las declaraciones de Mert, su semblante pensativo y su silencio llamaron la atención. Fuentes cercanas aseguran que ambos han mantenido contacto esporádico, pero sin definir claramente su relación. Lo nuestro fue como una película sin final, dijo Mert en otra parte de la entrevista. No se trataba de no querernos, sino de no poder estar en el mismo capítulo al mismo tiempo. Esta confesión ha tocado el corazón de muchas mujeres que se identifican con amores imposibles o con historias que no florecen por culpa del destino. Según amigos en común, la química entre ambos era innegable desde el primer día de rodaje. Se miraban como si el mundo desapareciera, dijo uno de los asistentes de producción de la serie en la que trabajaron juntos. Sin embargo, al parecer, los compromisos profesionales, las agendas saturadas y las expectativas personales fueron obstáculos insalvables. Tal vez en otra vida, en otra versión de nosotros, podría ser, agregó Mert con una sonrisa triste pero serena. Esta afirmación dejó entrever que, aunque el sentimiento sigue vivo, ambos han decidido seguir caminos separados. Para muchas seguidoras, esta historia se ha convertido en un reflejo de esas conexiones profundas que no siempre encuentran su momento. Lo que resulta más impactante es que, según fuentes confiables, Mert habría rechazado recientemente un proyecto importante para tomarse un tiempo y reflexionar sobre su vida personal. Necesito reencontrarme y entender qué es lo que realmente quiero, habría comentado en privado. Por su parte, Afra ha estado activa en redes sociales compartiendo frases misteriosas como: a veces amar también significa dejar ir. Estas palabras enigmáticas solo alimentaron aún más las especulaciones. Algunos fanáticos creen que podrían estar preparando el terreno para una reconciliación discreta, mientras que otros piensan que ambos simplemente están cerrando un capítulo importante en sus vidas. Lo cierto es que la historia entre Mert y Afra ha dejado una marca imborrable tanto en ellos como en quienes han seguido su trayectoria profesional y personal con admiración. Los medios turcos no han tardado en cubrir cada detalle. Revistas del corazón han dedicado portadas enteras a la relación, y expertos en lenguaje corporal han analizado las últimas apariciones públicas de ambos artistas. Cuando Afra bajó la mirada al escuchar su nombre en la alfombra roja, fue un gesto que dijo más que 1000 palabras, opinó una reconocida psicóloga invitada a un programa matutino de televisión. En redes sociales, los hashtags #MertAfra y #Amor Imposible se volvieron tendencia en cuestión de horas. Videos editados por fans con escenas de la pareja en la pantalla, acompañados por baladas melancólicas, alcanzaron millones de visualizaciones. ¿Cómo no enamorarse de ellos? Lo que transmiten es magia pura, escribió una usuaria en Twitter. Pero más allá de la especulación mediática, lo que realmente ha resonado en el público es la honestidad emocional con la que ambos han enfrentado esta situación. En una industria donde la imagen lo es todo, la vulnerabilidad que ha mostrado Mert ha sido vista como un acto de valentía. No es fácil hablar de sentimientos cuando todos te observan, comentó otro colega actor, quien pidió mantener el anonimato. Afra,
por su parte, ha mostrado una madurez emocional que también ha sido elogiada. Durante una entrevista breve en una gala benéfica en París, fue cuestionada sobre el amor. Su respuesta fue breve pero reveladora: el amor verdadero nunca se olvida, pero a veces se transforma. Esta frase, aunque ambigua, fue interpretada por muchos como una confirmación de que el cariño entre ambos sigue vivo, aunque bajo otra forma. Mientras tanto, proyectos individuales siguen marcando sus agendas. Mert se prepara para una película dramática basada en hechos reales, que lo llevará a grabar en distintas ciudades de Europa del Este. Afra, en cambio, ha sido confirmada como protagonista de una serie internacional de Netflix, en la que interpretará a una periodista que viaja por el mundo en busca de historias humanas impactantes. Ambos han optado por enfocarse en su crecimiento profesional, aunque cada paso que dan es observado con lupa por sus seguidores. Las comparaciones, los recuerdos y las esperanzas de una reunión futura forman ya parte del imaginario colectivo. Un detalle que no ha pasado desapercibido es que, a pesar del distanciamiento, ambos todavía se siguen en redes sociales y ocasionalmente dan me gusta a las publicaciones del otro. Estos pequeños gestos han sido interpretados como señales de que, si bien han tomado caminos distintos, aún existe una conexión silenciosa entre ellos. En una entrevista reciente con una revista de renombre, Mert reflexionó sobre el amor y el tiempo. Aprendí que no todo lo que sentimos debe convertirse en algo inmediato. A veces, hay que dejar que las emociones maduren. El amor no siempre es suficiente, también se necesita sincronía. Esta declaración fue citada por numerosos medios como una de las más profundas del actor, consolidando su imagen no solo como galán, sino como un hombre sensible y reflexivo. Afra, por otro lado, compartió una imagen antigua en su Instagram, una puesta de sol sobre el mar, con la frase: algunos atardeceres solo son hermosos porque sabemos que no durarán para siempre. La imagen recibió miles de comentarios en pocos minutos, muchos de ellos haciendo referencia directa a su historia con Mert. ¿Será este el fin definitivo o solo una pausa en una historia aún no terminada? Las respuestas siguen siendo inciertas, pero lo que sí es claro es que ambos artistas han marcado una era en el corazón de sus admiradores. Su historia, real o ficticia, se ha convertido en un símbolo de los amores que dejan huella aunque no lleguen al altar. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta conmovedora declaración de Mert Ramazan Demir? Nos encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta y otras historias impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.